trying to put him in the worst mood. P1 cleaner than the church shoes. Really point to just to hurt them. All red lamps to tease them. All the other kids with the bump and pieces going under. Faster than my bullet. Bienvenidos a esta tercera jornada de Días de Radio CES. Por aquí han pasado el lunes y el martes José Luis Pérez, Carlota Corredera, Jorge Bustos, Lara Siscar y Anabel Díez. Hoy damos ya la bienvenida a Ana Pardo de Vera, directora corporativa y de Relaciones Institucionales de Público. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo vives? ¿Cómo vives el periodismo con esto del coronavirus? Hola María, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Me hacía mucha ilusión además rejuvenecer de esta forma, ¿no? con los alumnos y con los chicos de la universidad. Lo vivo como se puede, ¿no? Supongo que como todos adaptándonos al momento, que es muy complicado y que dificulta mucho determinadas cosas. Es verdad que con los avances tecnológicos lo vamos, como vemos, lo vamos llevando mejor. Pero en todo caso es complicado no estar en la calle, no estar sobre el terreno, que decimos los periodistas, porque te aleja mucho y provoca mucha distancia. No es lo mismo una conversación telefónica con un café o una comida, y no es lo mismo estar en la redacción con ese ambiente que imprimen los periodistas todos agrupados, que estar en casa despachando siempre por videoconferencia. Únicamente me desplazo para ir a la tele, los platos están al mínimo de gente para respetar las distancias de seguridad y completamente desinfectados, no hay maquilladoras, no hay peluquería, o sea que vamos pues un poco como podemos. Las echamos mucho de menos a las maquilladoras y a las peluqueras, porque te das cuenta de lo que es realmente su trabajo y de lo muchísimo que conocen las luces, los focos y de lo mal que va a veces, pero bueno, es lo que hay y tiene que ser así que lo llevo bien y mientras haya salud todo está bien. Bueno, hoy te toca ser a ti la protagonista. Te van a entrevistar los alumnos del máster de periodismo. Ellos son David y Vanessa. Pues fenomenal, me alegro muchísimo porque yo también hice un máster en medios de comunicación y sé lo que suponen, porque hay mucho de práctica, como se está viendo, que es lo fundamental realmente para los periodistas. La teoría sí, pero la práctica es lo que te curte realmente y lo vas viendo además con los años, lo importante que es. Vanessa. Pues sí, muchísimas gracias, Ana, tanto para mí como para mi compañero David. Es un auténtico placer estar esta mañana contigo e inaugurar esta tercera jornada de Días de Radio. Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen para la poca gente que no te conozca. Ana Pardo es gallega de nacimiento, aunque actualmente vive en Madrid. Y ella misma se ha definido en alguna ocasión como una niña curiosa a la que le gustaba mucho escribir. Probablemente de ahí venga su pasión por el periodismo, ¿no es, David? También es directora corporativa y de Relaciones Institucionales de Público y ha escrito en varios medios de comunicación. Colabora en diferentes programas tanto de radio como de televisión. Y pues para muchas mujeres es un ejemplo de lucha en este mundo del periodismo. Sí. Bueno, Ana, lo dicho, muchísimas gracias. Ya nos has contado cómo te estás acostumbrando a esta nueva etapa de trabajo, ¿no? Por el confinamiento en casa. Pero ¿estás haciendo algo nuevo que no solías hacer antes? ¿Has descubierto algún hobby que tenías? Bueno, realmente hago más deporte que antes, porque no por intensidad, sino porque soy más disciplinada. Eso es lo único que ha cambiado respecto y al uso de las nuevas tecnologías, es decir, todas estas entrevistas, videoconferencias, todo esto lo estoy haciendo por ordenador y realmente es muy distinto a estar presente en contacto con el público o con los entrevistadoras como vosotros, ¿no? Se echa de menos el contacto humano, yo lo aprecio muchísimo y
y bueno, pero es necesario estar así, por lo tanto, insisto, no quejarnos de nada. Pero esta profesión requiere siempre de interacción humana y la empatía surge con mayor facilidad fuera de las pantallas, sin ninguna duda. Así que ojalá volvamos pronto, significará también que las cosas van bien y recuperemos la mejor forma de hacer periodismo, que es sobre la calle. Vanessa, muchísimas gracias y a David por tu presentación. La verdad es que me emociona mucho, pero no hago más que mi trabajo, intento hacerlo lo mejor posible y tengo una ventaja, y es que me encanta mi trabajo. Creo que el periodismo es vocacional por excelencia, porque si no, no aguantas determinados ritmos, y es una forma de vida al final. Te despiertas con él y te acuestas con él y bueno, ya no te cuento cuando tienes mucho estrés y sueñas con él también. Entonces, bueno, pues soy una privilegiada y lucha sí, mucha, pero convencida de que esto es a lo que me tengo que dedicar y que no sabría hacer otra cosa. Bueno, nos has dicho que te ha emocionado esa pequeña introducción y ahora vamos a hacer un viaje al pasado, porque si echamos la vista atrás y llegamos hasta 1974, en España estaban triunfando pues cantantes como Rafael o el Dúo Dinámico, y al cine llegaban pues grandes largometrajes como Asesinato en el Orient Express o la segunda parte del Padrino, que todos conocemos. Y en Galicia llegaba al mundo Ana Pardo de Vera, ¿no? ¿Cómo recuerdas esa infancia en Galicia, en las tierras gallegas? Pues la recuerdo muy feliz. Somos familia numerosa, 5 hermanos, y con lo cual esa especie de pequeño caos que teníamos en una ciudad de provincias como es Lugo, entre murallas, ¿no? Una vida muy tranquila y con mucho frío, eso sí, que yo creo que también curte, y muy feliz. Mis padres siempre velaron mucho porque tuviéramos una buena educación, lectura, cultura, y nos dijeron que era lo más importante para nuestra libertad el aprender y educarnos y ser cultos. Pese a ser 5, creo que lo consiguieron con todos, nos metieron en todo tipo de disciplinas, ballet, gimnasia rítmica, piano, en fin, todos. No nos podemos quejar de todo lo que nos han dado y nos siguen dando, por suerte. Están los dos estupendamente ahí en Lugo, que se vive muy bien, hay mucha calidad de vida en las provincias, muchísima. Completamente. Bueno, fuiste creciendo con todos esos valores que nos has dicho, y cuanto más crecías, más te iba interesando la política, ¿no? La política de nuestro país. Sin embargo, acabaste estudiando filología. ¿Eso por qué? Bueno, acabé estudiando filología por una razón, y es que de pequeña ya era un poco reivindicativa y bueno, la Universidad de Santiago de Compostela estaba empezando. Mis padres no consideraban que fuera un buen sitio para empezar, y realmente mi pasión era entonces la prensa escrita, porque ahora, claro, ahora no distingues entre una prensa y otra, ¿no? Ahora hay que saber de todo, ahora hay multidisciplinar. Pero entonces yo quería dedicarme a escribir, la prensa escrita, contar, me encanta escribir, etcétera, etcétera, y entonces me dijeron, bueno, pues hacemos una cosa, si quieres escribir tienes que leer a los clásicos, por lo tanto estudias filología y luego ya veremos, o bien estudias periodismo, el 2º grado, o bien te vas a hacer un máster, o ya vemos, tú haz la carrera. Realmente no me arrepiento en absoluto, es una carrera preciosísima, conoces el idioma a la perfección y además te permite pues hacer lo que a mí me apasiona, que es leer y luego contar lo que has leído, además estudiado, ¿no? Con fondo, y conocer los orígenes del castellano. También tenía literatura gallega, también tenía latín por supuesto, tenía griego, tenía francés y tenía catalán. O sea que no me quejo, portugués por supuesto, no me quejo en absoluto, todas las lenguas romances, y aprendí muchísimo. Y luego, en lugar de pasarme a la Facultad de Periodismo, que ya no convalidaban, decidí hacer el máster allí en Galicia. Me ofrecieron hacer el máster del Correo, entonces el Grupo Correo en Bilbao, pero acaba de ser el asesinato y secuestro de Miguel Ángel Blanco, y mi madre no quería que me fuera allí, y total tenía el grupo de La Voz de Galicia, el Grupo Voz en A Coruña, y allí que me quedé haciendo el máster con compañeros estupendos. Así que filología al final me ayudó muchísimo para escribir. Además, la rapidez, ¿no? Con la que tienes que contar las cosas te da mucha facilidad de lenguaje. Y es muy importante, por supuesto, leer, muy importante.
Y efectivamente leí y estudié a los clásicos. Ana, has trabajado en algunos medios y después como asesora de comunicación en los ministerios de Defensa, Industria y Turismo y Vicepresidencia de Política Territorial durante los 2 gobiernos de Zapatero. ¿Qué diferencias existen entre trabajar en un medio y en un departamento de comunicación de un gobierno? ¿Qué nos podrías decir? La diferencia es muy grande. La diferencia es muy grande porque más allá del término comunicación, es decir, tú estás de intermediaria en un ministerio entre el alto cargo y los periodistas, y cuando estás en un periódico estás de intermediaria entre la política, si es que te dedicas a la política, como era mi caso, y los ciudadanos. Con lo cual, la forma de comunicación es completamente diferente, porque hay unos intereses políticos, porque tú tienes que trasladar un mensaje que no tiene nada que ver con contar una noticia en un periódico o en una radio, en una televisión, cada una con su método, y además hay que, en el gobierno, sobre todo en el Ministerio de Defensa, que fue donde empecé, hay que salvaguardar algo muy importante, que es la seguridad del Estado. Entonces, bueno, es un tema apasionante que me permitió además conocer muy bien la administración. De hecho, estaba empezando políticas por la UNED, pero ya lo dejé porque dije, bueno, aquí no lo estoy haciendo mal, me faltará la historia, luego iré preparándola, pero aquí estoy haciendo un auténtico máster en administración en política, porque además estuve con políticos muy bregados como José Bono o como el difunto Toño Alonso, que me acuerdo mucho de él porque era una bellísima persona. Y esa es la diferencia fundamental, la forma de comunicar y la responsabilidad que conllevan ambas responsabilidades, valga la redundancia, pero realmente el chip, digamos, es el mismo. O sea, te dan un mensaje, te llega una noticia, te dan un mensaje en el ministerio y tú tienes que transformarlo comunicativamente con los parámetros que te dicta cada puesto y cada responsabilidad. Parámetros políticos o parámetros comunicativos y de interés ciudadano e interés general. Con lo cual, bueno, es una buena forma también de conocer el otro lado de la comunicación, además con una responsabilidad política añadida que me curtió mucho, sí, que me curtió mucho y además me permitió conocer a gente muy, muy interesante. Y precisamente con respecto a esta etapa publicaste tu primer libro, En la maleta de Zapatero, que además es un título muy descriptivo. Pero ¿cómo surgió esta idea? Y por cierto, ¿te has planteado volver a publicar algún otro libro? Pues mira, surgió esta idea porque me lo propusieron directamente. No, la verdad es que siempre he querido, como os digo, me encanta escribir, pero más allá de reportajes y de un par de libros en los que ayudé, entre comillas, pues no había escrito yo mi propio libro. Entonces, bueno, me lo propusieron, yo tenía un blog además en el Diario Público, en el que recopilaba todas estas experiencias, en el Diario Público impreso, aunque tenía página web ya entonces. Y bueno, lo fui haciendo, lo fui rescatando las notas y demás de todos esos viajes y salió un librillo ligero, bien, pero que cuenta pues un poco cómo es la intrahistoria del poder y los medios de comunicación, ¿no? Cómo es ese contacto diario entre periodistas y políticos, y sobre todo cuando es el primer cargo el presidente del gobierno, que también te da acceso a contacto con la Casa Real, contacto con el Poder Judicial. Quiero decir, es interesante esa perspectiva, porque además luego las cosas siempre son mucho más sencillas y más humanas de lo que a veces parecen cuando se trasladan a través de los medios. Precisamente, volviendo a los medios, en 2007 se creó Público y eres una de las cofundadoras de este medio, ¿no? ¿Cómo surge la idea de crear este nuevo medio, de crear Público? Bueno, la idea surge porque en la prensa escrita, los periódicos, realmente desde la perspectiva progresista de izquierda solo existía El País.
Entonces, bueno, convenía aglutinar intereses que iban más allá de los editoriales del país, más asociado a la transición, más asociado a determinado orden monárquico y demás, un poco más a la izquierda y bueno, muy reivindicativo de un sistema público, de ahí su nombre, ¿no? Las políticas públicas, y de ahí surgió. Los editores se pusieron manos a la obra, bueno, en plena crisis, también hay que decirlo. En 2007 ya estaban llamando a las armas, ¿no? Por lo que nos venía encima. Y ahí por eso surgió, para ocupar un espacio que realmente no estaba ocupado en los medios nacionales. Y esa fue la idea y me apunté, me sacaron del Ministerio de Defensa y me apunté inmediatamente, aunque luego volvería a otros ministerios en la segunda etapa del gobierno de Zapatero, pero me gustó, me pareció cofundar un periódico es una experiencia maravillosa, ¿no? Porque yo siempre digo que va paralelo al montaje de la redacción. O sea, cuando llegas hay 4 gatos, 4 mesas y espacios enormes de lo que va a ser una gran redacción, pero que todavía está empezando y tú te apañas como puedes y sacas el primer número como puedes. Con lo cual, bueno, muy emocionante y agradezco muchísimo esa experiencia, porque además me tocó hacer gobierno y salía de defensa para hacer gobierno. Al principio era un poco delicado, no podía tocar según qué temas, pero lo llevé perfectamente y además viajé muchísimo. Ana, durante esta crisis puede que esté cambiando un poco nuestro sistema de valores, y ahora que has dicho el tema de lo público, ¿crees que está evolucionando, bueno, la mentalidad de la sociedad más a defender una sanidad pública o un estado de bienestar con respecto a lo que pensaba antes la gente, que no le importaba tanto que hubiese recortes o este tipo de cosas? Bueno, espero que sí, porque yo siempre he sido muy partidaria de los servicios 100% públicos y además de su blindaje, porque creo que repercuten de lleno en el estado de bienestar. Quiero decir, no se puede garantizar la justicia social, que para mí es lo que es el objetivo final de unos poderes. No se puede garantizar sin unos servicios públicos que nos permitan a todos gozar de los mismos derechos y privilegios, nazcas donde nazcas, seas de donde seas. Eso es fundamental. Entonces, pues últimamente es verdad que con la burbuja inmobiliaria nos creímos el ombligo del mundo, el dinero fluía a tutiplén, a pesar de que nos avisaban de que había que pincharla, pero a ver quién hacía eso con la cantidad de puestos de trabajo y demás que hacía, que daba, y nos creímos el ombligo del mundo y venga, todo el mundo podía tener acceso a la sanidad privada si la requería, la educación privada si la requería, concertada, etcétera, etcétera. Al final se pinchó la burbuja y nos vimos completamente desamparados en términos educativos y sanitarios. Lo que pasa es que es verdad que el sistema sanitario español es uno de los grandes logros de la política española y fue cubriendo las necesidades con muchas carencias que vienen denunciadas desde las mareas blanca y verde de la educación y la sanidad, muchas carencias, muchos recortes, etcétera, etcétera, en pro de una ideología que es la de derechas y liberal, que propugna esa privatización. Bien, legítimo, pero eso puedes hacerlo siempre que tengas garantizado el suelo público que garantice a su vez la igualdad. Entonces no fue el caso. Encima nos ha llegado esta pandemia que nos ha dejado más en evidencia, si cabe, el sistema público totalmente precario que tenemos, y aún así hemos salido con muchísima dignidad y con el pesar inmenso que lo llevaremos siempre sobre nuestras conciencias por no haber protestado más en el caso de los que somos partidarios del 100% público y haberlo privatizado en el caso de quienes no lo son, sin tener la sanidad pública cubierta, con el gran pesar de las muertes y contagios de sanitarios que a mí me duelen muchísimo, y junto con las de los mayores en las residencias, que también se convirtieron en un importante modelo de negocio. Bueno, Ana, estamos llegando al final de la entrevista, pero para no terminar hablando de la pandemia, para terminar con algo más sentimental, hemos preparado un breve juego para conocerte un poquito más. David y yo te vamos a ir haciendo preguntas y nos tienes que contestar rápidamente, pero dejamos que te justifiques, ¿vale? Que justifiques tu respuesta. ¿Estás preparada? Sí.
primera es que sabemos que tienes ambos, pero ¿perros o gatos? Los dos. Es como si le preguntas a una madre si quiere más a un hijo o quiere más al otro. Es que convivo con ambos. Y antes tenía un ratón. Aún os podría un ratoncillo que se llamaba Fidel, que vivió el triple de lo que le auguraban y que podría haber sido 3 hijos. Entonces, no. Lo que no dudaría es si me preguntáis por el niño. Eso ya está clarísimo. ¿Tortilla de patata con o sin cebolla? Sin cebolla. Me ha sorprendido, ¿eh? Sí. Me gusta mucho la cebolla, pero no la tortilla. Vale. Y bueno, con respecto a las pizzas, ¿con piña o sin piña? Es que me gustan con piña. Una vez casi se negaron a seguir una entrevista cuando les dije que yo era de esas que defendían la pizza con piña, pero es que realmente el sabor agridulce me chifla. Y entonces creo que la piña... Dijeron, nada, no continuamos con la entrevista, eres de esas. Por culpa tuya siguen las pizzas con piña. Pues sí, me gusta con piña. ¿Tu mejor receta de cocina, Ana? Uy, soy muy mala en la cocina. Soy muy mala, pero tan mala soy, tan mala soy que no cocino nada. Es decir, mi propio es el que se ocupa de cocinar cuando hay, y ahora mi suegra, que cocina maravillosamente. En casa también cocinan bien, pero yo soy un absoluto desastre. Entonces, lo que mejor hago son las verduras en wok. Bueno. Pero lo básico, es lo básico, ¿no? Pues tú, la salsa de soja, sus 4 cosas y el aparato que sea bueno y ya está. Ana, ¿habría alguna palabra que te definiera? Libre pensadora. ¿Alguna palabra en gallego? Pues mira, ahora no se me ocurre ninguna. Pero libre pensadora, claro, libre pensamiento, libre pensadora, es que se traduce igual, sería la misma, libre pensadora, porque creo que lo resume muy bien, al menos los parámetros en los que me muevo. Intento no depender de factores externos a la hora de hacer mi trabajo y a la hora de tomar mis decisiones, aunque sí es verdad que tengo en cuenta muchísimas de las opiniones, casi todas mejores que la mía, que me rodean. ¿Cuál es tu película o una de tus películas favoritas? Ciudadano Kane, esa es mi favorita. Una película magnífica que además recomiendo a todos los estudiantes de periodismo. Sí, sobre las fuerzas. Luego también he visto la serie de La Voz Más Alta, The Loudest Voice, que también sobre los inicios de la cadena Fox y demás. También la recomiendo mucho. Todo lo que tenga que ver con el periodismo y la política, si es bueno, cuenta con mi apoyo inmediato y vamos, me apunto a verlo inmediatamente. Y por último, Ana, ¿un consejo que nos darías a los futuros periodistas? Pues os daría el siguiente consejo. Es verdad que no estamos en el mejor momento del periodismo. Es verdad que hay muchos intereses ocultos que tratan de desestabilizar el oficio, porque además, al final es una herramienta de poder, en el sentido de que influye sobre la opinión pública. Ha llegado el momento, sin embargo, de reivindicarlo. El derecho a la información de los ciudadanos es un derecho constitucional y somos nosotros los periodistas quienes tenemos que garantizarlo. Por lo tanto, es hora, por un lado, de hacer pedagogía de la profesión y explicarle a los ciudadanos que el periodismo no se hace solo, que el hecho de convertirnos en precarios también influye si no apoyamos el periodismo, que lo que hay en Internet no es información, no es periodismo, sino es una información bien tratada, que el periodismo va más allá de dar la información pura. Y, por supuesto, que no sucumbáis si realmente tenéis la motivación y no sé si para vosotros es la profesión que os gusta y la profesión que mejor hacéis. Si entendéis que es así, hay que seguir adelante como sea. Aunque haya lapsus comunicativos de irte a otras áreas de comunicación y demás, si tú quieres dedicarte a la información y hacer periodismo, adelante con todas, porque es una carrera de fondo. Además, no se logra todo el primer día, o sea que tampoco se pretenda tener una agenda de decano los primeros años, porque esto es una carrera de fondo, insisto.
Bueno, ya lo decía Gabriel García Márquez, Ana, que aunque se sufra como un perro, es la mejor profesión del mundo, ¿no? Sin ninguna duda. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Es verdad, el periodismo es vocacional, es una forma de vida. Los que somos periodistas creo que no sabemos vivir de otra manera. Una muy buena palabra la que has elegido, librepensadora. En estos momentos es fundamental defender con toda nuestra fuerza esa posición, y yo me quedo con que eres de las de pizza con piña, que eso no sé si te lo vamos a poder perdonar. Ana Pardo, lo sabía. Muchísimas gracias de verdad por haber respondido a las preguntas de los alumnos del Máster de Periodismo de CES. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, María, David y Vanessa. Gracias. Un placer. Gracias, Ana. Trying to put him in the worst mood. P1 cleaner than the church shoes. Really point to just to hurt them. All red lamps to tease them. None of these toys on lease to. Made the whole year in a week to. Main chick out of their league to. Side chick out of their